El joven Cristian Pacheco nos envía esta historia y nos platica que los hechos ocurrieron en la Ciudad de México hace unos 20 años. Si te gusta la historia, te quiero invitar a que nos regales un like y a suscribirte al canal, para así poder crecer en esta comunidad y conocer muchas más historias. El diablo en la morgue de la Ciudad de México. Mi trabajo como embalsamador siempre me ha gustado. Jamás tuve alguna queja sobre eso, hasta que me trasladaron a Ciudad de México. Ahí mi vida cambió para siempre. Es por eso que quiero contarles de mi experiencia con lo paranormal, y con un hombre que no solo aseguraba que era el diablo, sino que a fin de cuentas también lo demostró de una manera que no pude evitar. Fue trágico y perturbador al mismo tiempo, algo que quiero olvidar, pero sé que será imposible hacerlo. Soy Cristian Pacheco y esta es mi historia. Todo comenzó cuando mi mejor amigo me llamó para confirmarme que había estado en conversación con su suegro, el dueño de una morgue en Ciudad de México. Ya habían pasado días desde que le dije que quería trabajar allá. Mi madre estaba en el extranjero y mi padre fallecido. Nunca tuve hermanos, así que se podría decir que estaba solo en el país. Solo tenía a Carlos, mi mejor amigo. En pocos días me dio la noticia de que aprobaron mi solicitud de traslado, y rápidamente hice maletas para irme a vivir y trabajar en una nueva ciudad. No tenía intenciones de ser una carga para mi mejor amigo, así que desde antes había buscado un lugar donde quedarme por medio de internet. Ahí me hospedé al momento de llegar, y después me dijeron que comenzaría al día siguiente. Todos los turnos nocturnos serían míos, los más trabajados según había escuchado decir a otros embalsamadores. La verdad a mí no me importaba. Con tal de estar ahí con un mejor sueldo ya era ganancia. El cambio de ambiente me sentó muy bien, y mi madre también estaba emocionada. Era lo que siempre había querido y ella lo sabía perfectamente. Una noche antes de comenzar a trabajar salí a beber con mi mejor amigo. Le di las gracias por lo que hizo por mí. Era una gran persona, de las mejores que la vida pudo haber puesto en mi camino. Bebimos y me contó un montón de cosas que por teléfono omitía. El muy sinvergüenza tenía 2 novias. Creí que estaba muy juicioso, pero no era así. Nos reímos. Era lo único que podía hacer. Estaba claro que no escuchaba consejos, ni siquiera los míos. Eso a veces me molestaba, pero no lo demostraba. No era mi obligación decirle cómo tenía que vivir la vida. Era un adulto de todos modos. Pero sí le dije que con la oficial tenía grandes oportunidades, gracias a que era doctora y su padre alguien con muchos recursos. A eso no le prestó atención, y de inmediato me dijo que me ahorrara los sermones y esas cosas. No tuve más opción que dejar eso de lado y conversar sobre otra cosa. Llegué a casa un poco tarde, muy mareado. Apenas podía caminar, pero así me gustaba llegar después de salir a beber, en especial con él. Dormí apenas toqué el colchón y las almohadas. Sentía el cuerpo pesado y la cabeza me daba 1000 vueltas. Desperté y después del desayuno me puse a preparar todo para la noche. En realidad estaba emocionado por mi nuevo trabajo, aunque evidentemente iba a hacer lo mismo. Cuando llegué me recibió un hombre con traje elegante, quien me dijo que todo estaba en el sistema, y que su presencia ahí era solo para darme la bienvenida, ya que casi nunca se pasaba por la morgue. Me presentó a mi compañero, quien cubría el turno de la mañana hasta que yo llegaba. José se llamaba, un hombre muy amable. Cuando el de traje elegante se fue, este fue quien me mostró el lugar y lo que me tocaba hacer. Claro que en los papeles estaba todo, pero quiso ayudarme porque era mi primer día. Recuerdo que antes de irse me dijo que a veces se escuchaban sonidos raros por las noches, y lo mejor era ignorarlos para poder trabajar plenamente. Adornaba su rostro con una sonrisa, y por dentro quise creer que era una broma, pero algo me decía que no, que hablaba muy en serio, y más que una broma era una advertencia. Ese primer día de trabajo, o más bien noche, no fue como lo esperaba. Mientras manipulaba el cuerpo inerte pensaba en las palabras de José que penetraban profundamente. En verdad sentía que me iba a caer mal por el simple hecho de haber perturbado mi tranquilidad. No sabía cómo eran las cosas en ese nuevo lugar,
pero supe que debía controlar mis emociones e impulsos, si quería que me fuese bien. Y sí, esa noche fue inolvidable. Creo que fue el primer indicio de que nada normal pasaba en esa morgue, y comenzó horas después, a eso de las 3 de la madrugada. Estaba por terminar el cuerpo, para retirarme a la habitación donde los embalsamadores descansamos, hasta que llega la hora de entregar el turno. Y entonces pasó. Una de las camillas de metal se separó de las demás, y rodó hasta llegar a mí y sorprenderme por la espalda. Al momento de sentir el metal helado hacer contacto con mi cuerpo me dio un susto terrible. Salté casi por inercia, y poco faltó para caer al piso al perder el equilibrio. No sabía cómo eran las cosas en ese nuevo lugar, pero supe que debía controlar mis emociones e impulsos, si quería que me fuese bien. Eso que pasó me hizo pensar que tal vez había alguien ahí conmigo. Tal vez José se quedó para hacerme una broma, a modo de iniciación o algo así. Pero no, nadie estaba ahí conmigo. Salí de la sala para corroborar, y en efecto, yo me encontraba solo en todo el lugar, y eso era lo que me perturbaba. Esas camillas tenían un seguro en las llantas que les impedía rodar. Quise creer que a alguien se le olvidó hacerlo con esa y por eso rodó, pero no dejaba de ser una coincidencia el que me golpeara por la espalda. Además, las llantas hacían ruido al andar, y yo no escuché nada. No tenía otra opción más que ponerle de nuevo en su lugar e ignorar lo que pasó. Era eso o perturbarme por el resto de la madrugada. A pesar de todo, comprendí que las noches en esa morgue no iban a ser para nada tranquilas, y que de algún modo José logró adaptarse, a menos que en el día no sucediera nada, y por eso me dieron el turno nocturno. Pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero de ese modo pude mantenerme despejado, y terminar mi trabajo con ese cuerpo para retirarme a la habitación, para descansar hasta que José regresara por la mañana para el cambio de turno. Me acosté, y conciliar el sueño se me hacía algo difícil. Tenía miedo de que alguien entrara sin que me diera cuenta. Por dentro sentía que aquella camilla no se pudo haber movido por sí sola. Además de haber sido así, se habría movido mucho antes, y no justamente en la madrugada. En aquella sala no entraba ni una sola corriente de aire. La inquietud se apoderaba de mí de forma involuntaria. No podía hacer nada para calmarme. Y así amaneció. Declaré que mejor descansaría en casa al llegar y listo. La cosa es que no le entregué el turno a José sino a Mariela, una embalsamadora. Dijo que en total eran 3, y que así cubrían los horarios. Eso no me lo dijeron, pero no le presté atención tampoco. Mariela era muy linda y amable. Creo que fue eso lo que despejó mi mente de lo que pasó en la madrugada. Entregué mi turno y me fui a casa, donde dormí sin ningún problema. Tenía hambre, pero me importaba más el quedarme dormido. Los ojos me pesaban y no me sentía con fuerzas para cocinar nada. Desperté después de la 1 de la tarde con un montón de llamadas de Carlos. Se la devolví apenas pude, y de inmediato me preguntó cómo me había ido en mi primer día de trabajo en esa morgue. No me guardé nada y le dije que no era como lo esperaba. De hecho, le iba a contar todo, pero me dijo que mejor fuésemos a almorzar, que él invitaba y ahí le contaría. Me bañé y fui a donde me dijo, un centro comercial que quedaba cerca de donde él trabajaba. Mientras comíamos le dije lo mismo que me dijo José, y lo que pasó con la camilla en la madrugada. Honestamente esperaba que me dijera que estaba loco o algo así, pero no lo hizo. En vez de eso me aconsejó que me cuidara, y que no ignorara lo que se me dijera en torno a sucesos paranormales en la morgue. Entendí que no era una broma, y que el tema era serio. Creo que esas palabras de mi mejor amigo confirmaron que la camilla no se había movido por sí sola, algo que resultaba muy obvio a simple vista. Carlos no se detuvo ahí, y comenzó a contarme que había escuchado muchos rumores sobre cosas que pasaban en esa morgue, y que fuera lo que fuera que lo originaba, no le importaba si era de día o de noche. Se aparecía cuando le diera la gana. Yo no me molesté con él por no advertirme. Fui yo quien insistió en que le dijera a su suegro sobre la posibilidad de trabajar ahí. En ese momento comprendí todas esas veces en que mi mejor amigo me dijo que no.
y que estaba mejor en la otra ciudad. Creo que en el fondo me estaba protegiendo de algo, así que se lo pregunté. Me dijo que no estaba seguro, pero muchos embalsamadores que trabajaron ahí, y en poco tiempo renunciaron, afirmaban que el diablo se les aparecía, y hacía que cosas realmente espantosas ocurrieran. Carlos no era un mentiroso, y no le gustaba bromear con esas cosas. Me estaba diciendo la verdad de todo lo que sabía. Fue entonces cuando me preguntó si consideraba renunciar, y le dije que no. No podía. Me quedaría sin trabajo al instante y conseguir uno nuevo iba a resultar muy difícil. No quería decepcionar a mi madre. Y cuando la noche llegó el nerviosismo se apoderó de mí. Entrando en la morgue me encontré con José. Mariela le había dado el turno, y este me lo dio a mí. Entré a la sala. Me tocaban dos cuerpos que debían estar listos por la mañana. Mi compañera era la que haría los últimos detalles más adelante. Me puse a trabajar enseguida. No quería que algo raro pasara y me diera miedo trabajar. De todos modos fui preparado. Me llevé unos audífonos para distraerme, y creí que de ese modo no escucharía nada raro mientras trabajaba. La estrategia terminó siendo lo que me perjudicó. El reloj debía señalar las 12, medianoche, y entonces la música comenzó a sonar un poco distorsionada. Creí que el problema era de los audífonos, hasta que una voz me dijo que me los quitara. No tuve dudas. Fue una voz que provenía de los mismos dispositivos que estaban en mis orejas. Me los quité y los metí en mi bolso inmediatamente, sin que nada más pasara. El temor se estaba apoderando de mí nuevamente, pero por fortuna ya estaba casi terminando con el segundo cuerpo, para ir a descansar al cuarto. Mi experiencia me permitía trabajar con rapidez y de un modo eficaz. Me acostumbré a terminar lo más rápido posible, pero debo admitir que el miedo lo cambiaba todo. Algunas herramientas se me caían de las manos y las piernas me dolían, como si no tuvieran fuerzas para sostener mi peso. Eso sin mencionar lo temblorosas que estaban. Mentalmente le pedí a Dios que nada raro ocurriera. Y entonces sucedió. Escuché pasos a mis espaldas y giré rápidamente, sosteniendo un bisturí en alto, por si se trataba de algún ladrón o delincuente que había irrumpido en la morgue. A esa sala entró un hombre vistiendo un traje muy elegante negro, al igual que su sombrero. Adornaba su rostro con una sonrisa curiosa. Su piel era increíblemente blanca, casi albina, y sus ojos tan azules que casi no se podía distinguir del blanco que rodeaba la pupila. Nunca en mi vida había visto un ser humano así, y su presencia inspiraba un terror que confieso se me hace un poco difícil de describir. No sabía quién era, pero recordé las palabras de mi mejor amigo cuando me dijo que el diablo a veces rondaba por los pasillos de esa morgue. Tenía que ser él. En mi mente lo era, y cuando me habló lo confirmé. Me preguntó si estaba cómodo, y mis piernas temblaron tan desesperadamente que me tuve que sentar en una silla para no caer desplomado en el piso. El sudor frío corría por mi frente, y me sentía como si estuviese a punto de morir sin razón alguna. Vi con mis propios ojos cómo una camilla se paseó por la sala hasta llegar a él, donde se sentó y me pidió que continuara con mi trabajo. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero le pregunté si había sido él quien hizo que una camilla me golpeara la noche anterior. Se comenzó a reír burlonamente y me preguntó si eso me asustó. Solo pude asentir con la cabeza, y al no responderme me di cuenta de que sí había sido él. Me hizo seña con la cabeza para continuar con el cuerpo, pero no le quería dar la espalda. De ninguna manera lo iba a hacer. Entendió eso y entonces la camilla donde estaba sentado rodó hasta ponerse del otro lado de la sala, donde yo pudiera trabajar y al mismo tiempo verlo de frente. Lo hice, pero era extremadamente difícil. Mi pulso me fallaba, y me daba la impresión de que podía cometer un error que después me tomaría tiempo en remediar. El hombre, o el diablo, se dio cuenta de eso y me dijo que lo dejara así, que algún incompetente lo haría por mí si se lo pidiera por la mañana. En ese momento me detuve, y lo más perturbador sucedió.
El cuerpo inerte sobre la mesa abrió los ojos y concentró su mirada en mí, mientras su barriga se elevaba y bajaba al ritmo de su respiración. Era como si hubiese resucitado, pero me miraba con tanto odio, que sentí que me golpearía en cualquier momento. El diablo se echó a reír, y esa risa parecía escucharse por todos los pasillos de la morgue. Cuando vi que el cuerpo intentó ponerse de pie, no lo dudé ni por un segundo, y salí corriendo lo más rápido que pude hacia el cuarto donde descansábamos. Me encerré y le puse seguro a la puerta sin pensarlo 2 veces. Escuchaba la voz del diablo llamándome, pidiéndome que saliera y siguiera con mi trabajo, pero no le hice caso. De ninguna manera iba a salir sin importar lo que me dijera. Contaba con la esperanza de que no me encontrara, o que al menos me dejara en paz. Debo confesar que lloré. El miedo se apoderó de mí sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Me puse de rodillas recostando mi cabeza en la puerta, pidiéndole a Dios que me protegiera, mientras del otro lado se escuchaba la voz del diablo. Jamás imaginé verme en una situación como esa. Casi no puedo describir los detalles exactos de lo que pasó esa noche. No dormí, y cuando el sol salió yo todavía estaba ahí arrodillado, con las lágrimas secas en mis mejillas y los ojos rojos e hinchados. Ya la voz del diablo no se escuchaba por ninguna parte, y fue en ese momento cuando me animé a salir y llegar a la sala donde estaba el cuerpo fallecido. Ahí lo vi acostado sobre la camilla con los ojos cerrados, sin respirar. Terminé lo que pude con el tiempo que me quedaba, hasta que Mariela llegó. Me preguntó si el tiempo no me alcanzó para terminar, y muy amable me dijo que ella lo haría sin esperar una respuesta de mi parte. Le respondí evitando el contacto visual, para que no se diera cuenta de que estaba llorando toda la madrugada. Me fui a casa y allá terminé el llanto. En verdad fue una noche aterradora, pero seguía sin ser la peor de todas. Llamé a Carlos y de nuevo nos vimos a eso de las 3 de la tarde. Le conté todo lo que pasó y le confesé que pediría mi renuncia sin que me importara nada. Él fue quien me frenó diciéndome que si llegase a hacer eso, entonces no conseguiría trabajo en ninguna otra parte. Mi currículum quedaría manchado por el simple hecho de haber renunciado la primera semana. Me dijo que me hiciera fuerte y esperara un tiempo, mientras él lograba hablar con su suegro para un nuevo traslado, o al menos un cambio de turno. Decidí hacerle caso, pues a pesar de todo era verdad lo que me decía, y me tranquilizaba el hecho de que creyera cada una de mis palabras. Eso ya era exigirle mucho. En verdad era mi mejor amigo. Además, también era cierto que si el diablo hubiese querido hacerme algo, lo habría hecho. Yo no tenía poder para enfrentarlo, y él tuvo todas las oportunidades del mundo para lastimarme. El resto del día lo pasé muy inquieto, pensando en lo que la noche me depararía. Ya tenía algunos mensajes de Mariela, quien me dio su número. En esa ocasión me invitó a salir, diciendo que quería conocerme un poco más. Además me comentó que a ella le habían cambiado el turno con el de José, y entonces ya no nos veríamos por las mañanas sino por las noches. Al menos ella hacía lo posible por despejarme sin siquiera saber el bien que me hacía. Finalmente llegó la noche y me encontraba muy perturbado, a pesar de mis esfuerzos por distraerme. Y cuando digo que la anterior no fue la peor, es porque esa llevaba el título. Lo paranormal comenzó mientras intervenía otro cuerpo distinto. Otro reposaba en una camilla enfrente de mí, el cual le tocaba a José por la mañana. Trataba de hacer mi trabajo como acostumbraba, pero entonces el diablo apareció nuevamente. Se burlaba diciéndome que sabía dónde me había escondido, pero disfrutaba el saber que estaba aterrado. Era un infeliz muy malvado. Me daba impotencia saber que no podía hacer nada para defenderme. Fue en ese momento que me dijo que José siempre le cayó mal, y comenzó a insultarlo de muchas maneras posibles. Yo me mantuve callado todo el tiempo, tratando de concentrarme, hasta que el cuerpo enfrente de mí se inclinó y se puso de pie, dejando a sus espaldas la camilla. Yo quedé helado al ver semejante escena. Nunca en mi vida imaginé ver algo como eso. Cuando estaba lo suficientemente cerca, el diablo me dijo que si ese cuerpo me atrapaba entonces moriría.
Corrí tan rápido como pude al escucharlo, y de nuevo me encerré en aquel cuarto. Minutos después escuché pasos que se detuvieron en la puerta. Era el innombrable, quien se reía y me decía que no me preocupara, que el verdadero terror lo escucharía por la mañana. Y así fue. De nuevo no dormí nada, y cuando amaneció escuché a José llegar, y directamente entró a la sala de los cuerpos. Segundos después lo único que se escuchaba eran sus gritos de dolor y súplica. No sé qué le estaba haciendo el diablo o los cuerpos fallecidos, pero debía ser muy doloroso. Eso se detuvo casi media hora después, y fue cuando salí de la habitación corriendo para alejarme todo lo que pudiera de la morgue. El cuerpo de José nunca se encontró, y las cámaras no captaron nada, ni siquiera a mí trabajando. Fui investigado, pero al final no tenía nada en mi contra. El suegro de Carlos me trasladó a los pocos días, y en esos no volví a ver al diablo. Mariela comenzó a verme como un presunto criminal, así que nunca concluimos nada. En verdad fue la peor experiencia de mi vida, y espero nunca tener que volver a vivirla. Gracias por escuchar este relato. No olvides dar like y suscribirte. Hoy les quiero enviar saludos a las siguientes personas. Le envío un gran saludo a Reina Avellaneda, a Lorena Vargas Hernández, a Emanuel Manrique de los Santos en el Marqués Querétaro, hasta Puebla para Rodrigo Mora e Isabel Merino, para la familia Flores Merino, para el Casquito y al Ñoño de Tlanchinol Hidalgo. Un saludo para Vanessa Mena, a Efraín Coyota hasta Tlixco de las Flores Puebla, para Patricia Ramírez hasta Ecatepec. Saludos hasta California para José Rodríguez, y para su hijo José Ángel. Para el Tigre de Michoacán hasta Chicago. Saludos a Ivonne Romero hasta el Estado de México. También le envió un saludo a Raúl Ríos y a los seguidores de Tulsa, Oklahoma. Gracias a todos. Nos vemos pronto.